Buenas noches. Es el 8 de noviembre del 2013. Esta es la videoconferencia de los viernes en larouchepac.com. Siempre la celebramos a las 8 de la noche, hora de Washington, y tienen que ver con un diálogo con el señor Lyndon LaRouche. Me acompaña hoy Dennis Mason y juntos le estaremos planteando una serie de preguntas que nos han llegado de varias fuentes al señor LaRouche y él podrá responder a estas preguntas. Ahora, Lynn, voy a empezar con una pregunta que nos ha llegado de un contacto institucional basado en Washington y la pregunta es la siguiente. Dice, señor LaRouche, esta pregunta es para darle seguimiento al tema planteado la semana anterior. Algunos acontecimientos dramáticos han ocurrido esta semana en el Oriente Medio, incluyendo la revelación de que Arabia Saudita tiene un acuerdo de largo plazo con Pakistán para obtener un arma nuclear y el avance del que se ha informado en Ginebra de las discusiones de la P5+1. Como usted sabe, el secretario de Estado Kerry ha llegado a Ginebra después de una reunión muy conflictiva en Tel Aviv con el primer ministro de Israel, Netanyahu, y el canciller ruso, Sergei Lavrov, está por llegar a Ginebra el sábado por la mañana para una nueva ronda de conversaciones que puede resultar en un acuerdo interino. ¿Cuál es su evaluación de esta situación y sus implicaciones estratégicas? Esta es una situación y un tema muy complejo y también es de gran importancia. Puede resultar nada, puede producirse una crisis de diferentes tipos. Ya la gente que está preocupada y que se está introduciendo a estas discusiones, esa gente el número de personas está creciendo. Y también van a haber negociaciones tras bastidores. Hay negociaciones peligrosas. Sin embargo, hay que ponerlo en perspectiva, porque ya de por sí la situación es peligrosa, aún antes de estas negociaciones. Podría haber una solución, técnicamente, posiblemente, porque aparte de lo que está haciendo Israel y el jefe de gobierno de Israel, que es todo un lío, y es un lío mortífero, porque están exigiendo concesiones que no se pueden otorgar. Israel no puede obtener esas concesiones. Ellos tienen que ser un poco más modestos. Además, todos estamos al borde del precipicio de la guerra nuclear. Por lo tanto, las cuestiones secundarias o menores, como los problemas de Obama, realmente no es muy importante en este momento, porque hemos llegado al momento en que estamos al borde de una situación tipo cañones de agosto. Y esto es mucho peor que los cañones de agosto porque estamos hablando de una confrontación termonuclear. Todo el mundo está involucrado de manera directa o indirecta. Y por el otro lado, esto viene como una posible oportunidad, un momento oportuno, porque como ya tenemos ante nosotros el peligro de una guerra entre Pakistán e India, eso ya está sobre el escritorio. Por lo tanto, cualquier cosa que pueda resolver algunos de estos temas sería muy útil y quizás eliminar la posibilidad inmediata de la guerra termonuclear. Así que yo no me voy a molestar en preocuparme demasiado porque ya hemos pasado ese momento. Este es el momento de tomar acción para prepararnos para lo que pudiera ocurrir es ahora mismo. Hay que pensar nada más de las naciones involucradas. Y es obvio que Estados Unidos está muy involucrado, no solamente por el secretario de Estado, sino otros canales. Yo no sé si Obama está de acuerdo con lo que está tratando de hacer el secretario de Estado. Así que esta es una situación muy, pero gravemente seria que podría estallar en una guerra termonuclear y la intervención de Pakistán en contra de India es lo que podría desatar todo. Consideren los países que están en juego en esta situación. Podría ir hacia una guerra
global, una guerra termonuclear global. Por el otro lado, si empiezan a conceder ante este idiota israelí que está destruyendo todo por sus propias necedades, él podría ser la chispa que hace que estalle todo el problema. Porque lo que está pasando en la región, todo es tan conflictivo que estamos al borde de una situación de que cualquier crisis en serio podría volverse una confrontación termonuclear. Y una confrontación termonuclear ahora es algo casi seguro si consideramos que China, India, Rusia están involucrados y luego toda una serie de otras naciones, Estados Unidos también muy involucrado. Podríamos tener una guerra termonuclear. No estoy diciendo que lo vamos a tener, pero todas las condiciones están ahí. Y la falta de cualquier indicación clara de una manera en que se pudiera realizar esta negociación, obviamente lo que está exigiendo Israel es una locura. Él está actuando nada más como un provocador, porque no hay nada bueno en el argumento de Netanyahu. Y yo siempre regreso a mis viejos amigos en Israel, que son de otro partido que el de Netanyahu, y ellos han pasado por un periodo de guerras y por fin llegaron a la conclusión: miren, no seamos locos, porque estamos peleándonos con ellos. Lo que necesitamos es la paz. Tenemos que construir nuestra economía. Y yo entré en contacto con ellos de nuevo. Había estado en contacto con ellos hace algún tiempo. Algunas de nuestras personas fueron a Israel y a través de ellos me pidieron que ayudara en estas cosas. No llegó a mucho, pero luego nos volvimos más serios y me involucré de manera bastante seria en eso, pero con el otro partido. Y ellos estaban buscando lo correcto. Y yo me interesé en eso porque pensé que estaban haciendo lo correcto, dado todo el lío del Oriente Medio y los problemas de Israel. Así que es una situación muy peligrosa. No quiero ni implicar que lo voy a exagerar de ninguna manera. Digo nada más que tenemos dos alternativas. En un extremo, esto pudiera ir hacia una verdadera crisis profunda, porque Arabia Saudita y los saudíes y también los británicos están involucrados, o por lo menos una facción de los británicos. Y si ellos empiezan a empujar su línea, entonces sí existe un detonador y podría ser una guerra termonuclear. ¿Por qué? No por este tema nada más, sino porque la amenaza de una guerra termonuclear ya existe y Obama es uno de los que están impulsando eso, y los británicos, una facción de los británicos, la facción vinculada a los sauditas, son los que están impulsando eso, y ese es el gran peligro. Así es que la gente seria en gobierno deberían ponerse serios. Sabemos quiénes son los provocadores que desean que se desate este tipo de conflicto termonuclear. Lo que tenemos que hacer es juntarnos, aliarnos en contra de ellos para garantizar que ellos no puedan hacer nada, porque si no, muy rápidamente podríamos estar en el conteo regresivo hacia la guerra termonuclear, y eso sí que no lo queremos. John F. Kennedy ¿Sabe? John F. Kennedy, en un discurso que él dio ante Naciones Unidas hace 50 años, dijo que una espada de Damocles nuclear está pendiendo sobre la cabeza de todos los seres humanos en este planeta. Estamos colgados de un hilito que podría cortarse en cualquier momento, y estamos realmente en ese momento en que ese hilo se podría cortar. Quiero elaborar sobre algunos de los acontecimientos de esta última semana. Como la gente vio a fines de la semana pasada, salieron diversos artículos en los medios de China que luego se publicaron y se amplificaron en el Washington Times, donde China dijo públicamente por primera vez que tenían capacidades respecto a una flota submarina con capacidades de misiles nucleares estratégicos. Los artículos contenían gráficas detalladas que indicaban que con esta flota estratégica de los chinos ellos podrían
alcanzar cualquier ciudad en la costa oeste de Estados Unidos con radiación que se extendería hacia el oeste medio, Chicago, Detroit y demás. Y eso junto con los misiles intercontinentales basados en tierra que se lanzarían con una trayectoria que pasa por el Polo Norte, podrían llegar hasta la costa este. Ahora, los chinos aclararon que esto lo estaban anunciando simplemente con la idea de que esta opción solamente funciona como una estrategia de contraataque. El Diario del Pueblo citó a un experto militar chino de alto nivel que dijo: solo si nuestros oponentes utilizan armas nucleares para atacarnos a nosotros, utilizaríamos armas nucleares nosotros para atacarlos. Cierra comillas. Pero claramente esta es una indicación más que clara de que China entiende claramente que la naturaleza de la amenaza va dirigida en contra de ellos, lo que se conoce como la batalla aérea marítima de Obama y demás. Este anuncio de China vino a la vez que el presidente Putin de Rusia dio órdenes para el cuarto ejercicio militar sin aviso previo del sistema de defensa misilístico, donde dispararon 2 misiles intercontinentales y 2 de submarinos. Durante el ejercicio los lanzaron, incluyendo otros 15 misiles defensivos, y el propio Putin observó el ejercicio. Y ahora tenemos la cuestión de Arabia Saudita, que ellos poseen, de facto, tienen control sobre una parte del arsenal nuclear de Pakistán. Ahora, lo que usted dijo la semana pasada, o antes esta semana, el lunes, dijo que los mecanismos para la paz se están desbaratando. La relación usual, normal, entre las potencias principales del planeta está en una fase de desintegración. Y esto tiene que ver con el desplome, la desintegración del sistema económico y financiero en el sector del transatlántico y con el desbaratamiento de lo que usted llama los mecanismos de la paz. Y esto nos está lanzando en una trayectoria hacia la guerra termonuclear. Usted también dijo que solamente es a través de quitar a este presidente del cargo por razones constitucionales, un juicio político, solamente haciéndole eso a Obama podríamos parar este proceso. Y denunció la cobardía del Partido Demócrata y especialmente los demócratas en el Senado, que son los que están creando el peligro de que esta espada de Damocles nuclear podría caer encima de nosotros. Me gustaría que usted elabore sobre este tema. Bueno, es obvio. Primero hay que ver qué es lo que significa Obama, qué representa. Representa el genocidio, pero él no se controla a sí mismo. Él es un títere de la reina de Inglaterra y simplemente tómelo en serio en esta ocasión. Su política, la de la reina, ha sido desde el periodo de las negociaciones de Copenhague, ha sido genocidio. Su política ha sido de reducir la población humana del planeta de manera rápida de 7.000 millones de personas a 1.000 millones o menos. Esa política ahora se está instrumentando con el problema de la cadena de alimentos en Estados Unidos. Esa es la política que se está instrumentando con las otras políticas económicas del presidente Obama. Este presidente ya está comprometido con el genocidio en contra de una gran parte de la población de Estados Unidos. Y hay más. Hemos llegado a una de esas situaciones imposibles. El Senado de Estados Unidos avanza y le dice al presidente que deje de esas tonterías porque eso va a conducir hacia el genocidio. Pero el problema es que varios de los miembros del Congreso, especialmente el Senado, son tan cobardes o tan necios o tan estúpidos que no reconocen el significado de esta situación. Yo conozco a algunas de estas personas, tengo conocimiento de ellos y es imposible
el expresidente, que en un momento era una buena persona, ahora se ha aparentemente enloquecido porque no tiene ningún sentido de realidad, porque está tratando de transar con los transantes y transar con otros transantes. Entonces, se ha llegado al momento en que se tiene que tener un cambio en la política del gobierno de Estados Unidos. Sacar al presidente Obama es algo factible por dos razones. Primero, merece que se le saque del cargo, sin duda alguna. Y segundo, no es apto para ser presidente y por lo tanto hay que quitarlo del cargo. Y esa acción por parte del gobierno de Estados Unidos, el de hacerle un juicio político a este presidente, probablemente sería la mejor cosa para garantizar que el mundo pueda evitar el peligro de una guerra termonuclear. Y eso hay que tomarlo muy en serio, porque hay muchas cosas que no se pueden calcular de antemano con precisión, pero cuando uno ve que la tensión está creciendo y se ven las condiciones en Estados Unidos, se ve lo que se está haciendo para matar, asesinar a la población de Estados Unidos a nombre de la atención médica, a nombre de los alimentos, todas estas cosas. Entonces es momento para una política muy firme, sacarlo a este presidente de ahí, cambiar al presidente, esa es la mejor solución, porque eso calmaría la situación. Sacarlo del cargo, que es lo que realmente se merece, más que se lo merece, la nación se merece estar libre de este tipo, y eso se tiene que tomar en serio, no como propuesta, sino como una acción de necesidad. Miren, ¿hasta dónde van a aguantar la gente de este país el que se les mate por falta de alimentos o porque no pueden alimentarse a sí mismos porque están dándole alimentos a sus hijos o que la política de atención médica es imposible? Se están creando condiciones imposibles de genocidio y lo está haciendo Obama. Y luego se atreve a admitir que nos mintió sobre esta misma política. Yo creo que un presidente que se atreve a decirnos que nos ha mentido debería renunciar por mera decencia o se le debería sacar, expulsar del cargo. Y quiero decir expulsar. Tengo una pregunta sobre la situación de alimentos y el potencial para conflicto civil. Han habido recortes en la política de cupones para alimentos, o lo que se llama SNAP. Lo que usted había dicho es que de no haber un cambio, iba a haber inanición y hambruna dentro del territorio de Estados Unidos. Lo dijo a principios de año, pero eso ya está ocurriendo, no solamente con la gente más pobre, pero también con algunas familias que están en la clase media dependen de estos programas, llámese cupones de alimentos o costos reducidos para los alimentos en las escuelas. La gente necesita esta alimentación para poder darle de comer a sus hijos y, si sobra algo, para ellos también. Un informe dice que 1 de cada 7 estadounidenses utiliza el programa SNAP de cupones para alimentos. Aún sin los cortes a este programa, el hecho respecto a la producción de alimentos, ya no tenemos la capacidad para sostenernos como nación. Y si seguimos en esta dirección, vamos a perder irremediablemente esa capacidad. Ahora, en este sentido, han habido informes de que puede haber conflicto civil. Hay informes de que el Ministerio del Secretario del Interior ha estado preparándose para esto, comprando balas y cosas por el estilo. Son asuntos anecdóticos, pero la realidad en el país es que a fines de este mes, cuando la situación es tan difícil y la gente quiere ir a conseguir alimentos, simplemente no va a haber alimentos disponibles y la gente que está coordinando estos bancos de alimentos están muy preocupados. Si se ve lo que pasó en Egipto, por ejemplo, lo que catalizó esa explosión fue
la cuestión de alimentos, el desempleo y la falta de un futuro. Tenemos esas condiciones ahora aquí en Estados Unidos. En el trabajo organizativo en el país vemos mucha rabia en el país. Así es que ¿puede abordar usted este potencial para una explosión aquí en los mismos Estados Unidos? No me preocupo sobre la gente en Estados Unidos porque ellos de todas maneras se van a ver afectados por esto. No es nada más Estados Unidos. Vean la reducción en el suministro de alimentos en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Véanlo. No se preocupen por el caso de Estados Unidos. Eso no se tiene que argumentar. La gente está siendo asesinados en todas partes del mundo. Miren, la muerte básica se concentró en Europa y también en Estados Unidos, con un poco menos de impacto en Estados Unidos hasta ahora, pero ha sido muy fuerte lo que está pasando en Europa. En Italia es peor que en Francia, y ambos son peores que Alemania. Ahora, la única razón por la que Alemania no está tan mal en comparación con Francia y otros países en Europa es porque la economía alemana siempre se ha basado en una economía de exportación. Ahora, ¿por qué tiene que ser una economía de exportación? ¿Por qué hacen eso? Lo han hecho desde Bismarck. Ha sido la política de Alemania. ¿Por qué? Porque habían sufrido un bloqueo por parte de Inglaterra y por Francia, y por lo tanto tuvieron que producir alimentos suficientes y producir bienes suficientes para poder resistir al bloqueo constante que estaban sufriendo de un tipo u otro. Y es por eso que ha ocurrido la cosa así ahora. Alemania todavía se ve atacada por parte de Estados Unidos y otros porque están recibiendo demasiado, pero Alemania siempre ha sabido que tiene que sobreproducir en comparación con los requerimientos nacionales para garantizar su situación. Y es una política de largo plazo de Alemania. No hay nada que estén escondiendo. Saben que sus vecinos están queriendo destruirlos. Generalmente por la influencia británica. Y la manera en que se eliminaron este problema por un tiempo es que le dieron una patada y sacaron a Bismarck del cargo, y eso condujo rápidamente al asesinato del presidente francés y al lanzamiento de una guerra mundial. Así que esto condujo inmediatamente, rápidamente después de que sacaron a Bismarck del cargo, que es lo que exigieron los británicos, y esto condujo rápidamente a una reacción en cadena que se llegó a conocer como la Primera Guerra Mundial. Hubo unos acontecimientos intermedios, como las guerras en Asia, que formó parte de eso. La guerra de Japón formó parte de lo mismo. Así es que esa es la política en el asunto. Por lo tanto, tenemos que entender que el Imperio Británico no ha desaparecido, lo que representa no ha desaparecido. El Imperio Británico incluye Arabia Saudita. Arabia Saudita es el estado más criminal o nación criminal en el mundo, pero es simplemente un títere de los británicos. Arabia Saudita es simplemente un títere para los británicos. Son los que realizaron el 11 de septiembre junto con la familia Bush. Ellos son criminales, ellos participaron en eso y luego lo encubrieron. Ellos establecieron la regla de que la ley de que no se puede desenmascarar de dónde provinieron las armas para el 11 de septiembre. Pero sabemos de dónde provinieron, de la organización anglo-holandesa y de los sauditas. La organización se conoce, los individuos se conocen, los líderes involucrados se conocen, son los que le hicieron esto a Estados Unidos. Pero luego la familia Bush actuó para encubrir eso, echando mano de la ley. La familia Bush actuó bajo ley para mantener este secreto respecto a lo que había sido el 11 de septiembre. Pero la evidencia ya se conoce, las pruebas están ahí. Fueron los saudíes en colaboración con la monarquía británica. Ese es un hecho.
Y luego hay estos tipos que dicen, no, eso no es cierto porque no permitimos que se difundiera esa información. Entonces, este es el tipo de situación que realmente tenemos que poner nuestra atención a esto. No es una cosa aquí, otra cosa allá. Esto es planetario, esto es algo global. Es una guerra que la reina de Inglaterra ha proclamado en repetidas ocasiones para reducir la población del mundo rápidamente de 7.000 millones de seres humanos a 1.000 millones o menos. Esa es la política de la monarquía británica y la política del reino saudita, entre otros. Esa es la verdad. Así que todo mundo en Estados Unidos que está en el gobierno tiene acceso, y los que están en el gobierno federal tienen acceso a lo que se ha filtrado y lo que se puede filtrar sobre estos hechos. Pero lo que pasa es que la mayoría de los senadores son unos cobardes apestosos, no dicen la verdad, aun cuando la existencia misma de Estados Unidos está en peligro. Como toda esa gente que estaban sentados ahí y no hicieron nada sobre estos crímenes en contra de lesa humanidad en contra de Estados Unidos. Esa es la manera que lo tenemos que ver. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Unos cobardes totales? ¿Están comprados todos? ¿O son ladrones nada más? Gente que dicen que tienen dignidad, gente que dicen que tienen autoridad. Y luego ellos hacen que una prostituta se parezca a una heroína en comparación a ellos. Okay, this next question is actually from Esta es una pregunta que también viene de una fuente de alto nivel de Austria, un regulador de la banca. Nos viene de Harley Schlanger, que pregunta lo siguiente. Harley dice: hablé con un contacto que es un regulador bancario en Austria que está muy preocupado sobre el llamado mecanismo de resolución único de la Unión Europea. Leyó el informe de Leandra Bernstein sobre el rescate interno, Dodd-Frank mata, que él rechazó al inicio, diciendo que el caso de Chipre es un caso especial. Sin embargo, acaba de regresar de reuniones en Frankfurt y dice que puede ver que ellos están hablando en serio sobre el mecanismo de resolución único. Y eso lo preocupa mucho. Dijo que esto le va a dar más poder al Banco Central Europeo para cerrar bancos de ahorros relativamente solventes y también bancos regionales para apoderarse de su liquidez para los bancos grandes, que él piensa que forma parte de la estrategia del llamado rescate interno. El problema para los grandes bancos, dijo, no es la iliquidez, tienen liquidez a punto de tener hiperinflación gracias a los rescates del Banco Central Europeo. El problema que tienen es insolvencia, no iliquidez. Esto está causando más discusión sobre Glass-Steagall entre los círculos pertinentes en Austria, pero este amigo dijo que él no ve cómo una nación en la Unión Europea, como Austria, se le permitiría instrumentar la ley Glass-Steagall. Y él pide que al señor LaRouche si tiene alguna sugerencia para ellos. Bueno, esto algo llega y te pega atrás en la cabeza cuando estás tratando de evitarlo enfrente. Ellos no tienen manera de escapar de esto. Ellos no pueden seguir existiendo si toleran esto. Ese es el punto. Ahora ya tenemos en el mundo un grado de hiperinflación que nos recuerda de la Alemania de 1933. Y esa es la condición que tenemos ahí. Esta gente ya están en bancarrota realmente, pero están pretendiendo que no lo están. Obviamente esto va a llegar a un punto de rompimiento, de ruptura. Puede ocurrir fácilmente este año. Estamos al borde de eso. Todavía podría ocurrir este año. Porque estos bancos, estos grandes bancos de la región transatlántica en particular, están irremediablemente, totalmente en quiebra ahora ya. Y están tratando de hacer un bluff porque para poder
quieren eliminar todas las deudas que ellos deben y utilizar los grandes bancos para tomar control de todos los activos financieros que quedan. Y no son verdaderamente activos, pero si son los únicos sobrevivientes, entonces son dueños de todo. Esto nos lleva a la cuestión de la guerra termonuclear. Si uno empieza a lanzar este tipo de política, ¿cuál va a ser la reacción? No hay límites a que las naciones no irían para parar a los que los quieren destruir. Y ahora estamos hablando de la guerra termonuclear. Ahora, vean la situación de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Eso empezó el primer día que sacaron a Bismarck del cargo. Primero mataron al presidente de Francia. Pero entraron en un proceso de conteo regresivo que condujo inevitablemente a lo que se llama la Primera Guerra Mundial. Estamos en una situación parecida hoy, aunque más avanzada, porque ahora están tratando de matar a una porción grande de nuestra población por hambruna. Esa es la política de este presidente Obama. Es un genocida por intención. Vean nada más sus políticas de atención médica y cosas parecidas. Y uno encuentra que la gente en el gobierno no tienen las agallas para hacer algo para parar eso. Y todo el mundo está en esa situación, con esa tensión. El mundo está en una encrucijada decisiva y lo que pasa en estas negociaciones que están ocurriendo este fin de semana es simplemente un ejemplo de cómo puede estallar la situación. Porque ya tenemos una situación donde los saudíes han creado una situación donde Pakistán podrían lanzar un ataque nuclear en contra de la India. ¿Y qué piensan de eso? Ha llegado hasta ese punto. Pero la gente trata de hacer trampas y mentir, hablando de un tema específico que se puede resolver, otro tema ese se puede resolver y así por el estilo. Pero ahora ya se han agotado esas opciones. Estamos en un momento de tensión donde o podemos hacer un cambio radical en la situación o ir hacia la guerra termonuclear. Y si uno ve la manera en que se inició la Primera Guerra Mundial, fueron los cañones de agosto y según los mitos no tendría que haber ocurrido eso. Lo mismo con Hitler. Supuestamente no iba a ocurrir con Hitler. Y los banqueros británicos dijeron que Hitler era el bueno. Entonces es esta falsedad, esta decepción, donde los pobres estúpidos aceptan que se les confunda y casi todo el mundo pierden todo. Y terminan en una situación imposible. Y estamos en esa situación ahora. O tendremos un cambio radical como del tipo que yo aprobaría, y rápido, y muy rápido, muy pronto, o nos vamos a ir al infierno. En eso estamos. Y estamos viendo eso con las negociaciones, con lo que estamos viendo en respecto al Oriente Medio en este momento. Estamos al borde del precipicio de un estallido de la guerra general bajo condiciones termonucleares. Y cuando se llega a este nivel, no hay más opciones para negociar. Uno tiene que hacer algo para cambiar esta situación de manera repentina. Y eso quiere decir que uno tiene que mandar a la bancarrota cosas que no merecen tener dinero y no deberían estar ahí. ¿No? Tengo una pregunta que recibimos sobre el Obamacare, sobre el rescate interno y el rescate externo. Con la implementación del Obamacare, ha habido mucho ruido sobre el hecho que la gente a quienes se les dijo que iban a poder mantener sus pólizas de seguro que tenían, estas se han vuelto, les han indicado que tienen que obtener nuevas pólizas y que podrían mantenerlas al mismo
precio, pero eliminando muchos servicios, o si quieren obtener bastante cobertura, tienen que pagar, se les va a incrementar el pago. Y esto es como usar el Obamacare como una manera en que el gobierno va a financiar a las compañías de seguro médico, en donde millones de personas que están cubiertas y millones más que se espera que tienen que recibir, tener las nuevas pólizas. Nosotros estimamos, EIR, que 130 mil millones de dólares al año es un rescate abierto que las compañías de seguro van a recibir, y aquellas personas que no califican para los subsidios que el gobierno va a dar van a tener que pagar estas pólizas de sus propios bolsillos, y eso va a ser un rescate interno donde a la gente se le va a robar sus activos para sostener al sistema financiero. Y también hay cálculos donde alrededor de 300 mil millones de dólares va a llegar a los cofres de las compañías de seguro como consecuencia del Obamacare. Cuando agregamos la destrucción del sistema médico, el cierre de hospitales, el que se corren a doctores y la excusa que nos dicen es de que es necesario para que se obtengan ganancias y sea sustentable, estamos viendo lo que es una expresión real y física de lo que condenamos y procesamos en Nuremberg después de la guerra, en donde cuando los acusados trataron de defenderse diciendo que seguían una política, el veredicto se les dijo era sabían o debieron saber, simplemente llevar a cabo órdenes que se les dan. No te absolve de la moralidad o de tu criminalidad, pero esos son los efectos. El recortar el servicio médico es un efecto. Los rescates internos y externos. La pregunta para usted es cómo efectivamente vamos a la raíz del problema. Es algo simple, pero vamos a tener que... No hay razón de por qué tenemos que rescatar y subsidiar a ninguna de estas instituciones financieras que están llevando a cabo esta política. Si estos bancos se van a la quiebra, si no son bancos de ahorro o bancos regulados y son especulativos, no hay nadie en el mundo que les debe dar nada. Hay que llevarlos a la quiebra, hay que cerrarlos. No los necesitamos. Sí necesitamos otro tipo de bancos y tenemos ejemplos de esos, que son los bancos normales, son los bancos estadounidenses típicos. Estas instituciones que en esencia son bancos de ahorro y crédito y que tienen funciones como financiar proyectos, eso sí necesitamos. No necesitamos ninguno de estos bancos de Wall Street. Entre más pronto desaparecen o son erradicados, mejor, porque en el momento que los sacamos, si nada más tomamos un estudio histórico y decimos, vamos a ver cuál es el estado real de los bancos, cuáles son los activos reales. Ustedes están ocultando lo que no pueden pagar y están exigiendo más dinero. Si miramos sus libros y no encontramos ningún balance que diga que usted no se le lleve a la quiebra, vamos a tener piedad por ustedes, los vamos a llevar a la quiebra. Y lo que vamos a hacer es que el gobierno federal va a implementar un sistema de crédito nacional, y este sistema de crédito nacional va a regresar a la banca regular, que es de crédito, y es así como Franklin Roosevelt lo hizo. Y lo principal aquí probablemente, y es que en Estados Unidos no producimos nada. Nuestras fábricas han sido cerradas, no son productivas. ¿Por qué están recibiendo todo este dinero estos bancos si no son productivos? No hay, su argumento es que son productivos, pero no hay cómo probarlo, no lo pueden probar, así que hay un fraude. Por lo tanto, el gobierno federal tiene que llevar a cabo un proceso de reorganización por quiebra, porque debemos salvar a la nación y salvar a la gente. A los especuladores no nos
nos interesa qué les pasa. Hay tanta especulación, es más de lo que podemos tolerar. Si no cierran mañana, en la mañana hay que llevarlos a la quiebra. No merecen estar abiertos porque la gente que está envuelta en inversiones legítimas, no estos criminales. Wall Street debe ser cerrado. Lo mejor que debemos hacer es cerrar a Wall Street completamente, porque podemos probar el fraude. Es suficiente para cerrarlos. Simplemente tenemos que tener un gobierno que tenga las agallas de hacerlo. Y esa es la solución, porque hay mucha gente ahí, estadounidenses en particular. Se les está matando de hambre. Que este gobierno está haciendo, a los niños se les está matando de hambre. Los adultos están siendo aplastados en grandes números. Se les está aumentando el nivel. Tenemos que salvar a esta nación, a estas gentes, a estas personas. Ese es nuestro deber. Y si no hacen eso, es que no son patriotas. Si no aceptan eso, no son patriotas. Y si no son patriotas, deben ser ladrones. Y debemos tomar medidas drásticas del tipo que Franklin Roosevelt llevó a cabo cuando llegó a la presidencia. Así que lo mejor que hay que hacer es que hay que sacar a Obama de su puesto, sacarlo de la Casa Blanca. No lo tiremos por la ventana, echémoslo al sótano, pero debemos salvar a nuestra nación y a nuestra gente. Esa es la obligación de nuestro gobierno, defender a nuestra gente y satisfacer sus necesidades. Y todos estos miembros del Congreso, etcétera, que tienen otra idea diferente, deben abandonar su postura calladamente y vamos a encontrar a la gente que los va a reemplazar. Porque la cuestión aquí es si esta nación va a sobrevivir. Si la nación, la gente puede sobrevivir. Ahorita yo creo que no podrían sobrevivir. Sin embargo, si echamos a estos ladrones, a estos especuladores, que es la misma cosa, si los echamos, podemos reorganizar todo, pero debemos implementar la producción, debemos empezar a producir alimentos, que Obama ha destruido la habilidad de producir alimentos en Estados Unidos y ahora quiere matar a los niños de hambre. Esto es simple. Lo que se debe hacer es usar la Constitución y decir simplemente nadie debe eliminar esta Constitución. Pensaron que lo iban a hacer, pero bajo nuestras leyes no se puede. No se puede eliminar nuestra Constitución. Pero van a tener que tomar responsabilidad de lo que han hecho y tienen el mecanismo que usan. Eso es importante de lo que está haciendo Snowden. Aparentemente lo que está haciendo, él simplemente está revelando los crímenes que el gobierno estadounidense está ejecutando sobre el pueblo estadounidense. Es puro robo y todo se está revelando y se quejan de que se están revelando nuestros secretos. ¿Cuál secreto? Bien, estamos robando. Y se les está desenmascarando. Eso es lo que están diciendo. Se quejan. ¿Por qué no producimos más alimentos? ¿Por qué estamos produciendo menos alimentos? ¿Por qué ustedes toman comida y la están volviendo etanol por el proceso para poder que los vehículos, los efectos están allí. Hay una abundancia de los hechos que se necesitan para probar el caso de por qué este presidente debe ser echado de su cargo. ¿Por qué los bancos especulativos, por qué se les debe cerrar? Debido al robo que han ejecutado, están arruinando a la nación. Es así de simple. Nos han intimidado para que nos sometamos y que sea la causa de nuestra propia muerte. Tengo una pregunta sobre
el tener las agallas y la intimidación y la institución de la presidencia. Esta semana tú has enfatizado que estamos en el aniversario del asesinato del presidente John F. Kennedy, que el enfoque no debe ser el hecho per se que fue asesinado, pero el por qué. ¿Por qué fue asesinado? ¿Por qué no se evitó? ¿Por qué los únicos presidentes de Estados Unidos que han sido asesinados en el puesto son los que llevaban a cabo el bien de la nación en resonancia a los principios de la Constitución, mientras la basura y la paja se mantienen en su puesto sin que se les moleste? ¿Y por qué permitimos esto? Con respecto al presidente Kennedy, después de que la crisis de misiles de Cuba, él hizo una broma a su hermano, dijo que sería una buena noche para ir al teatro, haciendo referencia al teatro Ford donde Lincoln fue asesinado. Y a pesar de esta presencia, el presidente Kennedy fue asesinado a la luz del día. En una discusión anoche, tú enfatizaste que bajo su gobierno, Estados Unidos restableció la soberanía. Y esto, si era o menos consciente a la gente, eso fue un hecho. Y también enfatizaste que la naturaleza del imperio y de la oligarquía es eliminar la soberanía cuando empieza a florecer. Si nosotros en Estados Unidos hoy día actuamos para enfrentar esta crisis, debe requerir el que restablezcamos nuestra soberanía, que restauremos la ley Glass-Steagall y que lancemos una misión nacional en la forma del Naguapa del siglo XXI nuclear y el buscar una energía de fusión. Y todo es posible y no vamos a salir de esta crisis sin esto. Y todos son llevando a cabo la soberanía nacional y los intereses del pueblo de Estados Unidos. Ahora, a la institución de la presidencia después de Barack Obama, eso significa que tenemos a una presidencia que sí actúa en el interés de la gente, debe enfrentar las mismas amenazas que los otros presidentes enfrentaron o que el presidente Kennedy enfrentó. Yo quiero decir, al beneficio de nuestra público, en esta semana, en la edición de los miércoles, Michael Kirsch habla de los eventos que llevaron a estos ataques a los presidentes. Y la cuestión es si somos capaces de poner a un verdadero presidente en el puesto y porque cuando un presidente ha sido efectivo, porque ha reconocido y conscientemente ha peleado en contra de la oligarquía y del imperio, ¿qué necesitamos para poder mantener a esa presidencia viva, intacta y efectiva? El problema es que no estamos haciendo lo que debemos hacer. Los hechos de la historia, todos se encuentran a la mano, los hechos esenciales, suficientes para entender lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Estados Unidos, lo que iba a volverse Estados Unidos en Massachusetts, logró la independencia y era la economía más progresista en el mundo. La colonia de la Bahía de Massachusetts bajo los primeros colonos. ¿Y qué pasó? Es que la operación anglo-holandesa, que fue la tiranía holandesa que aplastó a la colonia de la Bahía de Massachusetts y aplastó a esa colonia. Una vez que la aplastaron, el mecanismo de la soberanía de la colonia, entonces empezaron a desmantelar todas las partes de esa economía. Y después peleamos a través de una gran pelea, etcétera, con grandes líderes como Benjamin Franklin. Y obtuvimos la soberanía en forma, pero mientras tanto, el imperio holandés tomó el control del reino británico y le cambiaron el nombre y le llamaron al imperio británico. Antes era la operación holandesa, que era el imperio original y todavía es. Así que lo que estamos enfrentando es una tiranía internacional.
la tiranía anglo-holandesa, y es una tiranía. Ellos ejecutan genocidio, usan todos estos elementos para controlar, y solamente como quería lograr Nicolás de Cusa de cruzar el Atlántico, el cruzar el océano Atlántico es lo que nos llevó a la protección de Europa de un desastre mayor del que había sucedido originalmente. Ese era el caso, y lo que nosotros logramos nuestra soberanía, por lo menos nominalmente, y nuestra constitución, pero mientras tanto, lo que sucedió es de que al principio del siglo XVIII, el sistema anglo-holandés de imperialismo que se había tomado el control de India y otros lugares como ese, crearon una gran cantidad de riqueza sintética por sí mismo y empezaron a parasitar al mundo. Y lo que sucedió en particular en Norteamérica, especialmente en la segunda mitad de ese periodo, había un conjunto de bancos británicos en el área de Nueva York y de Boston, que es una réplica de lo que sucedió cuando los holandeses tomaron el control de Boston. Por lo tanto, todo esto fue un robo, un fraude, en el que el poder del imperio que acababa de conquistar a India y otras partes del mundo, que estaba desangrando África y esas partes, se adentró y exigió el control, y nos decían que nosotros en Estados Unidos les debíamos la deuda. ¿Y cuáles eran las deudas? De los intereses anglo-holandeses en Europa. Y la intención era saquear y robar a la gente de Estados Unidos, y luego nos dieron a Aaron Burr, que era un verdadero cerdo, un asesino en masa, era un agente británico, y teníamos a tontos en la presidencia, y ellos no pusieron atención a esa realidad, que era una operación de saqueo. Y no era simplemente el asunto de Andrew Jackson, era él simplemente un síntoma en el proceso. La manera en que se aplastó es que usaron al sistema bancario internacional para aplastar a la economía estadounidense, y es así como se hizo, para saquear a los bancos de Estados Unidos y destruirlos, y después regresar y saquear a Estados Unidos. Y nos han continuado saqueando hasta el periodo de la Guerra Civil. ¿Y qué sucedió? Como siempre, el presidente de Estados Unidos fue asesinado bajo dirección británica. El asesino, nuestro enemigo, llevó a cabo la ejecución. Y si vemos a la lista de presidentes que fueron asesinados, el gran misterio, ¿por qué? Es que todos estos presidentes fueron asesinados. Tenemos la lista de los presidentes asesinados. Los presidentes asesinados, todos fueron asesinados bajo órdenes de la monarquía británica y ese sistema. ¿Por qué no despertamos? ¿Por qué no despertamos y nos damos cuenta de la verdad? ¿Sabemos esto? Muy bien. ¿Por qué no hacemos algo al respecto? Ahora hay una nueva alianza que está surgiendo en este mundo. Se está centrada en la región del Pacífico. Europa ha sido saqueada. Alemania es la última nación que tiene una capacidad importante y la están tratando de destruir, porque es un obstáculo de lo que quieren lograr. Pero es hacia donde vamos, en esta dirección. Por lo tanto, no tenemos otro recurso excepto utilizar nuestra soberanía nacional y
juzgar qué son estos poderes extranjeros. Lo que hay, ¿qué es lo que hay ahora? India se le amenaza con un ataque nuclear desde Arabia Saudita, que en realidad es el Imperio Británico. No les va a gustar esto. Son una potencia nuclear. China es una potencia nuclear, como ha sido demostrado. Rusia todavía tiene un elemento nuclear. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? ¿Vas a tratar de aplastar a estas naciones, a estos grupos nacionales que todavía funcionan mientras Estados Unidos ya no funciona económicamente? Eso es lo que enfrentamos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, a como dé lugar, debemos echar este sistema. Tenemos que cerrar a todos estos bancos ladrones. Vean, los bancos de Alemania son un verdadero fraude también. Francia es todo un fraude. Francia también está en quiebra, porque ellos mismos se volvieron, se destruyeron. Entonces tenemos que empezar con lo que es conscientes de la realidad. Tenemos unas medidas. Si no reconocemos esto, nuestro caso no tiene esperanza. Si enfrentamos a estos individuos, si estas naciones o pelean en contra de ellos, o es mejor darse por acabado. ¿Quieres vivir? ¿Tienes las agallas para vivir? ¿Tiene usted un sentido de la inmortalidad, un sentido de que la vida puede terminar, pero lo que uno ha hecho para los que vienen, para la humanidad? No se tiene ese tipo de agallas en la gente, no se encuentra esa gente. Y ni hay la idea de lo que pueden ser, de lo que pueden hacer. Viendo en este marco de referencia es la única manera en que podemos entender lo que uno ahora debe hacer, como mucha gente antes de nosotros, cuando las naciones en diferentes partes del mundo hicieron para tratar de salvar la civilización. Nosotros también se nos llama para salvar a la civilización y salvar a nuestra propia república. Si tenemos las agallas de hacer eso, eso es bueno. Pero si no tenemos las agallas, ¿qué es lo que uno va a hacer? Va a hacer tratos, va a tratar de tener planes. ¿Y qué es lo que te va a lograr? Lo mismo que has obtenido desde que el presidente Kennedy fue asesinado. Nada. Todo ha sido peor desde que John F. Kennedy fue asesinado. Todo ha empeorado. No ha habido progreso neto en la economía estadounidense desde que el presidente Kennedy fue asesinado. Ese es un hecho. ¿Cómo entonces te das cuenta que nos derrotaron debido a nuestra propia cobardía? Quiero hacer la última pregunta. Sé que ya tenemos casi una hora, pero yo pienso que esto es importante, es algo importante que se tiene que mencionar y me parece fascinante. Hablé con Ben Denniston más temprano y es de donde salió esta pregunta. Se basa en un estudio reciente que se publicó que propone que el riesgo de una impacto de un asteroide que arrase a una ciudad del tipo como el que estalló sobre Chelyabinsk es mucho más elevado de lo que se creía. Según los estimados que se aceptaban antes, hay alrededor de 20 millones de estos asteroides que son de la escala del que estalló sobre Chelyabinsk, que son objetos cercanos a la Tierra. Ahora estos estimados se han aumentado de entre 60 a 200 millones de estos objetos cercanos a la Tierra. Eso significa que los científicos lo que aceptaban, el estimado de la frecuencia de estos asteroides que golpearían a la Tierra y arrasarían una ciudad, se equivocaron casi un orden de magnitud.
Y eso significa que la tasa real de un golpe debe ser una orden de magnitud mayor de lo que se pensaba antes. Obviamente, este no es un estudio definitivo, pero lo que es interesante es que este es un estudio que se ha llevado a cabo de acuerdo a un nuevo método que llevaron a cabo un grupo de científicos internacionales después del impacto sobre Chelyabinsk. Cuando los estudios anteriores calculaban que el número de asteroides hacían un análisis del telescopio, usando el telescopio de lo que uno podía ver en el espacio, o también otro método era los impactos lunares visibles en la superficie de la Luna en un periodo de tiempo. Así que este estudio se basa en información de infrasonido que se ha acumulado, que los militares han acumulado en las últimas décadas como parte de un programa para saber las pruebas nucleares en la atmósfera, y basada en esta información, la frecuencia de objetos del tamaño de Chelyabinsk que nos golpearían es más frecuente de lo que se había visualizado antes. Y yo creo que esto es fascinante en muchos niveles. Primero, indican que no se puede basar en un tipo único de instrumentación para hacer un mapa de este tipo de fenómenos. Segundo, presenta una anomalía que los autores del estudio dicen sugiere mucho más de que no hay un equilibrio en el flujo de impacto de asteroides cercanos a la Tierra. En las últimas décadas se han tomado promedio es superior a los impactos en el pasado, es probablemente diferente en este periodo de tiempo. Así que si eso es verdad, la pregunta ¿por qué sería así? Y hay otros indicios de la evidencia de ese tipo de anomalías que aumentan en la historia. Un científico que es muy conocida, que se llama Dan Yeomans, que es uno de los principales expertos del laboratorio de propulsión a chorro, dice que hay un precedente histórico de que sugiere que había un aumento de colisiones de meteoritos en 1840 al 1880 por encima de lo que era el promedio. Y esta información que se conocía en el momento, en ese tiempo, por los científicos en el siglo XIX, de 1840 a 1880, esta información es confirmada por un conjunto de información de los astrónomos de China y otro de los astrónomos de Europa de ese periodo. Yeomans hace la pregunta, ¿pudo haber un cambio en la tasa del flujo de impactos de meteoritos? Así que la pregunta que se debe hacer, si en verdad hay unas anomalías periódicas de este tipo, ¿no indicaría esto una estructura más organizada de la dinámica de estos asteroides de lo que se asume que es basado en en la teoría de gases? ¿Podría ser este flujo de la frecuencia de que hay más que pasan en un periodo de tiempo, se podría usar para descubrir un proceso más organizado que sucede en el espacio intrasolar? Y si uno entiende esto, nos permitirá tener un control sobre estos objetos como un proceso, en lugar de tratar de controlarlos cada asteroide uno por uno. Y obviamente la pregunta que sigue es ¿qué es lo que le da a la humanidad como una especie la habilidad de tener un control eficiente sobre un volumen de espacio tan grande? ¿Y qué es lo que dice sobre lo que es la especie humana? Puede significar muchas cosas, puede ser una combinación de cosas también. La cuestión es, ¿hay una característica voluntaria a esto? Puedes encontrar una característica que es única, voluntaria. Hay otro tipo de cosas
que no podemos atribuir a esto. Es una de las primeras cosas. La otra cosa es, como esto es sobre un periodo de tiempo, ¿quién haría esto? ¿Quién está allí que podría hacer esto? Yo no excluiría eso. Primero que nada, no excluiría eso, porque sería falso. Si no sabe uno algo, no lo sabe. Y si no sabe qué estaría haciendo eso allí afuera, no sabemos de lo que estamos hablando. La otra cosa es tratar de saber qué es lo que se está haciendo a una escala mayor que simplemente en el espacio solar. Es como resultado, ¿qué es lo que está fuera del sistema solar? Lo que eso significa es que debemos empezar a tener objetos, instrumentos allá para determinar si hay ese tipo de cosas, si son arbitrarias. Si hay un periodo en el que en el sistema solar hay un estrato y en el que periódicamente estas cosas están ahí. Obviamente debemos ponernos a trabajar y darnos cuenta que algunos de nuestros principales científicos en la última generación, en el último siglo, y hay que investigar cuáles son, hay que tener estos artefactos que investiguen y que hay que hacer una investigación para ver qué es lo que está sucediendo allá. Y mientras tanto, hay que hacer un mejor trabajo sobre lo que enfrentamos, incluso si cuando estas cosas suceden, tenemos ese tipo de incidentes. A mi parecer, tal vez se están refiriendo a esto. Debemos ir allá, al espacio, y debemos no tratar de poner gente, llevar a la gente a Marte, pero hay que poner artefactos en Marte e instrumentos y desarrollar instrumentos que podemos desarrollar desde la Tierra y llevarlos a Marte y tener un sistema y que puedan observar cosas como estas. Debemos poner cosas allá, como yo he propuesto. Hay que lanzar cosas y sostenerlas y tener control. Tenemos que supervisarlas y vemos qué podemos encontrar. Obviamente, el hecho de lo que ustedes han hecho referencia es que es suficiente para hacer esto. Y si dicen no lo podemos hacer debido a la economía, pues todo lo que tenemos que hacer, hay que cerrar a los bancos ladrones. Pero debemos organizar, debemos ser más serios sobre el papel del hombre en el sistema solar. Yo pienso que no podemos hacer más que eso, pero ciertamente podemos hacer mejor trabajo del que hemos hecho hasta el momento. En verdad me provoca lo que estás reportando, porque hay muchas cosas que podíamos estar considerando, que estamos hablando en nuestro equipo científico, está hablando de este tipo de cosas. Es un tema que da mucha tentación. Pensé que iba a ser. Con eso, quiero concluir nuestra videoconferencia esta noche y quiero darle las gracias al señor LaRouche por acompañarnos y quiero darle las gracias a todo nuestro equipo de producción y a todos ustedes que están mirando. Con esto concluimos. Buenas noches y hasta la próxima.